Hoy en el consultorio fiscal nos acompaña Ignacio Jiménez Macías, él es asesor fiscal de Bankia, banca privada. Ignacio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en los últimos días hemos estado hablando de que evidentemente van a tener que modificar los impuestos de una u otra forma para cumplir con los requisitos de déficit, y hoy también para hablar sobre ello nos acompaña José María Mollinedo, él es secretario general de Gesta, que son los técnicos del Ministerio de Hacienda. José María, buenos días. Buenos días. ¿Algo va a suceder con los impuestos? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Bueno, nosotros desde el punto de vista del Ministerio vemos que hay que llegar a una conclusión respecto a la consecución de la cifra del déficit público, y desde luego el presupuesto de ingresos pues lo conoceremos en breve, pero las estimaciones de la situación económica y las previsiones gubernamentales al respecto pues no son muy alentadoras, y parece que se va a seguir prolongando la caída de los ingresos tributarios, particularmente de los impuestos que más están acusando esa caída tributaria, como pueden ser algunos de los impuestos especiales, pero fundamentalmente el impuesto sobre sociedades. Y aquí pues creemos que va a tener tendremos ocasión de vivir un debate sobre cómo recuperar parte de esa recaudación, porque está claro que si no, pues nos veremos abocados a nuevas medidas de ajuste presupuestario, más allá de las duras medidas que algunos colectivos de ciudadanos están soportando. José María, ustedes acaban de dar a conocer unos datos sobre precisamente ese impuesto de sociedades. Ustedes hablan de que las grandes empresas están pagando ahora mismo de media hasta 5 puntos porcentuales menos en el impuesto de sociedades que las pymes. Hablan ustedes de excesivas facilidades. ¿A qué se refieren? Sí, nosotros estamos viendo cómo el impuesto de sociedades está cayendo su recaudación de forma muy acusada, muy por encima de lo que deberían hacernos pensar la caída de la actividad económica o incluso de los índices de consumo en estos últimos años, pero hemos perdido muchísima recaudación. Se han desplomado los ingresos en torno a 28.000 millones de euros en este último año respecto a lo que se recaudó en 2007. Eso supone nada más y nada menos que un 63% de caída de la recaudación. Y desde luego, afortunadamente para nuestra economía, la evolución entre el año 2007 y 2011 no es tan negativa como estas cifras nos indican. Y ahí vemos cómo es verdad que las grandes compañías que tienen acceso a unos servicios mucho más especializados de asesoría, pues pueden aprovechar al máximo todas las ventajas que le otorga el impuesto de sociedades. Pero la estadística no está indicando que las pequeñas compañías tienen un tipo efectivo muy próximo al tipo nominal del 25%, mientras que las grandes compañías tienen un tipo impositivo muy por debajo del tipo nominal del 30%. En el caso de las grandes compañías que puedan vender más de 1.000 millones de euros al año, el tipo efectivo calculado sobre la base imponible está en el 16,88%. Es casi la mitad del tipo nominal frente a un tipo muy próximo a su tipo nominal que tienen las pequeñas compañías. Sí. Y creemos que esa situación pues no es demasiado justa a la hora de abordar el análisis de la recaudación del impuesto sobre sociedades. 16,88, la verdad es que sí que esa cifra es muy llamativa. ¿Qué proponen ustedes para solucionar esto? Bueno, nosotros estamos viendo cómo esta situación no es exclusivamente de este año, se viene produciendo a lo largo de los últimos años, en la última década, donde estas grandes compañías pues pueden aprovechar al máximo todas esas ventajas que está claro que no pueden acceder compañías de menor entidad, con menos estructura y desde luego con menos servicios de asesoría tributaria. Y aquí lo que nosotros planteamos es acercar los tipos efectivos de todas las compañías. Pero claro, la propuesta no está por reducir los tipos efectivos de las microempresas, de las pequeñas compañías, porque
estamos viendo cómo el impuesto se ha desplomado un 63% en los últimos 4 años. Lo que estamos planteando es recuperar algo de la recaudación de estas grandes compañías que están obteniendo beneficios millonarios. Solamente nos centramos en estas compañías y lo que planteamos es aumentar 5 puntos el tipo nominal solamente para aquellos beneficios que superen el 1.000.000 de euros, de forma que existieran 2 tipos nominales. Uno del 30%, el vigente para esos beneficios hasta 1.000.000 de euros, y un 35% para el siguiente euro que supere esa cifra. Esto, según las estadísticas que manejamos del impuesto, afecta a muy pocos contribuyentes, apenas a 7.500 sociedades, grandes sociedades que vienen a coincidir básicamente con las grandes compañías que facturan más de 45 millones de euros al año. Y aporta una gran recaudación. Eso le iba a preguntar, José María, ¿han calculado cuánto se podría recaudar con esa medida? Sí, la recaudación que nosotros estimamos alcanzarían los 13.900 millones de euros anuales de recaudación adicional. Es una medida, como se puede observar, muy potente y que viene a corregir esa menor tributación respecto a las pequeñas compañías. Con esto conseguiríamos acercar el tipo efectivo de estas grandes compañías a ese entorno del 20% o 21% que están soportando las compañías más pequeñas de nuestro país. José María Mollinedo, secretario general de Gesta, muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos esas cifras, y hasta la próxima. Igualmente, buenos días. Buenos días. Ignacio, ¿qué le ha parecido estas medidas? Bueno, pues la verdad es que al final sería atacar la tributación o la recaudación desde el punto de vista del tipo. O sea, incrementar el tipo, hacer una escala al tipo del 30-35 a partir del 1.000.000 de euros. Y claro, simplemente con esa subida de esos 5 puntos, él dice no atacar a las pymes, porque las pymes tienen un tipo efectivo bastante similar al nominal, efectivamente. O sea, tributan al 25%, pero más o menos se quedan en ese 25%, en tanto en cuanto las grandes compañías, por una serie de prácticas fiscales, pues consiguen llegar a un tipo del 16,88, que tampoco lo ha explicado, nos ha dicho cuáles podrían ser, ¿no? Si se sube esos 5 puntos, pues claro, entonces ya nos estaríamos aproximando a un 21-22% aproximadamente, y hombre, la cantidad de recaudación de la que habla, que son 13.900 millones de euros, pues sí parece una cantidad importante, y parece que al final un poco este ajuste del déficit podría venir lo hemos dicho siempre, por alguna subida de impuestos. Pues parece que últimamente se habla mucho más del impuesto sobre sociedades de lo que se estaba hablando últimamente. Parece que esa podría ser la vía. Ignacio, pues vamos a dar paso también a los oyentes que tienen sus dudas particulares y que quieren una respuesta también. Saludamos a Loli, que nos llama desde Málaga. Loli, buenos días. Hola, buenos días. Un saludo Díganos. para todo el equipo. Gracias. Mira, quería hacerle una pregunta. Yo estoy vendiendo un piso. Querría reinvertir ese dinero en otro piso. ¿Qué tendría que hacer? No sé, es que a lo mejor no me sé explicar bien. Bueno, inténtelo, venga. La ganancia de ese piso, ¿qué tendría que hacer para Hacienda si yo vuelvo a reinvertir ese dinero? No sé si me he explicado Ignacio, bien. ¿se ha explicado? Bueno, lo primero, entiendo que es una vivienda habitual, ¿no? Sí, no es una vivienda, no es mi vivienda, la que yo estoy viviendo no, es otra vivienda la que estoy vendiendo. Entonces, yo querría vender esa vivienda y volver a reinvertir en otra y ponerla como primera vivienda. Entonces, la ganancia que yo tendría, por ejemplo, en vender el primer piso, yo tendría que hacer luego el impuesto que yo tendría que pagar a Hacienda, o al reinvertir en otro piso y yo ponerlo como primera vivienda no tengo que, no sé, que pagar ese impuesto. Loli, Claro. entendido. Sí, Muchísimas gracias por Vale, llamarnos. Le contesta Ignacio. Aquí hay dos cosas. Una, por un lado, es la transmisión de una vivienda, de cualquier inmueble, de cualquier elemento patrimonial, genera una ganancia de patrimonio. La ganancia de patrimonio, en un primer momento, va a ir a la parte del ahorro, de la base imponible, va a tributar a los tipos que están ahora mismo para 2012 y 2013, a un tipo entre el 21 y el 27%. La forma de calcular la ganancia o la base sobre la que se va a tributar en el caso de un inmueble, pues valor de transmisión, es decir, lo que me pagan por vender el piso menos mi coste de adquisición. Al coste de adquisición le aplico unos coeficientes de actualización. Si hubiera sido adquirido antes del 94, tendría unos coeficientes de abatimiento, etcétera, etcétera.
etcétera. Pero vamos, tiene que calcular la ganancia por diferencia entre el precio de valor de transmisión y el precio de compra, prácticamente. Y sobre eso va a tener una ganancia. Esta ganancia tiene que tributar en un primer momento, aunque mi reinversión se vaya a hacer posteriormente sobre lo que va a ser mi vivienda habitual. ¿Cómo se podría quedar exenta? Si lo que yo vendo inicialmente, es decir, la vivienda que yo transmito es mi vivienda habitual. O sea, si yo transmito mi vivienda habitual para comprarme una nueva vivienda habitual, entonces la ganancia, lo que hemos dicho, este cálculo de la ganancia, esta forma de tributar al 21,27, quedaría exenta de tributación siempre y cuando reinvirtiera el total importe obtenido en la adquisición de la nueva vivienda. Pero para que la primera vivienda o la vivienda que se va a transmitir sea vivienda habitual, pues tiene que cumplir esos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos de que sea vivienda habitual? Lo primero, que sea la residencia habitual del contribuyente. Y lo segundo es que haya sido esa residencia habitual durante los últimos 3 años, a no ser de que se haya producido algún hecho que pueda hacer que sea necesaria este cambio de vivienda, como podría ser cambio de trabajo, como podría ser matrimonio, divorcio, etcétera, etcétera. Pero en un primer momento, para que mi vivienda sea considerada como vivienda habitual y poder acceder a este beneficio de la exención por la venta y la reinversión, tiene que ser vivienda habitual y tengo que haber estado viviendo en un primer momento 3 años en esa casa. Ignacio, la semana pasada nos llamaba un oyente que se llamaba Mercedes y nos preguntaba, nos decía que había reformado una segunda vivienda y tenía dudas de si tenía o no tenía ventajas fiscales. Sí, sí. Nos comentaba además que bueno, que la reforma que había hecho pues tenía que ver con reforma energética y de tratamiento de aguas, etcétera, etcétera, y que por lo tanto que ella conocía que había una reforma y que si esa reforma era perfecta, era aplicable. Pues en un primer momento sí, esta reforma se modificó a finales del año pasado, lo que hicieron fue incrementar además la base, ahora es hasta personas que ganen hasta 70.000 euros pueden aplicar esta deducción por reforma, que es de un 20% sobre una base de 6.500 y algo euros, son unos 1.350 euros al año, y lo que nos preguntaba y lo que le preocupaba era si se podía hacer en segunda vivienda, y ya le contestamos que creemos que sí, pero que tendríamos que confirmarlo, y efectivamente esta deducción, en esta reforma que se hizo de la deducción por reforma, se amplió también a las segundas viviendas, no solamente tiene que ser la vivienda habitual, sino también una segunda vivienda, me dejan aplicar la deducción. Entonces, bueno, pues si a Mercedes le cuadra, pues puede aplicar una deducción de hasta 1.350 euros este año. Pues se ha traído los deberes perfectamente hechos, Ignacio. Bueno, siempre estamos hablando de subidas de impuestos, de lo que se avecina, pero también tenemos buenas noticias de vez en cuando. Y en este caso afectan a la Comunidad de Madrid, para quienes nos sigan, pero bueno, está bien contarlo. Deducciones por gastos en escolarización. Cuéntenos. Ya existían en realidad, y hasta el año pasado se podían aplicar. Lo que ocurre es que muchas veces quedaba limitada porque daban o sea, no se podían aplicar para rentas superiores a, bueno, lo que se hacía es que se cogía el número de miembros familiares, en este caso pues eran 4, los 2 cónyuges y 2 hijos, pues se le aplicaba un límite de 10.000 euros por cada uno de los miembros familiares. Entonces, si la familia tenía una renta superior a 40.000 euros, pues ya no podían aplicar la deducción. ¿Qué han hecho? Han multiplicado esa base, digamos, de aplicación o de rentas para poder aplicar la deducción por 3. Entonces, en el caso de una familia de 4 miembros, sería 30.000 euros por cada uno de los miembros para poder aplicar esto. Entonces sería, si la familia tiene una base imponible, unas rentas inferiores a 120.000 euros, pueden aplicar la deducción por gastos de escolarización, de uniformes y de enseñanza de idiomas. Los gastos van entre un 10 y un 15%, me parece, aproximadamente, si es escolarización, si es enseñanza de idiomas, etcétera, etcétera. Y se pueden aplicar, tienen también un límite en la base, pero hasta 900 euros. Y bueno, pues simplemente eso, que lo que quedaba a veces un poco reducido para aplicar esa deducción de carácter autonómico solamente en Madrid, pues que para este año se va a ampliar hasta eso, hasta la base para calcularlo son 30.000 euros por cada miembro familiar. Por tanto, lo que decimos, para una familia de 4 miembros, pues hasta 120.000 euros. A partir de ahí podrían aplicar esta O sea que ahora deducción. cuando se pongan a hacer la declaración de la renta, si tienen niños en edad escolar, que tengan en cuenta estas. Es fundamental mirarlo, porque lo que decimos, últimamente parece que solamente son subidas de impuestos, incrementos, no sé qué tal, pues para una deducción que además es bastante interesante porque es un gasto que efectivamente se tiene, pues hay que mirarlo. Tener en cuenta que además de las deducciones estatales, que no hay muchas, la de vivienda habitual, la de donativos, luego hay un montón de deducciones autonómicas. Entonces es bueno, una vez que se termina la declaración de la renta, coger las deducciones autonómicas y ver si podemos aplicar alguna de ellas, oye, porque siempre es un dinerito que nos podemos ahorrar. Lo que pasa es que eso es un poco lío, ¿no? A no ser que tengas un asesor fiscal, porque en cada comunidad tienes que estar buscando a ver qué deducciones, eso dónde se mira, cómo se hace. Eso la verdad es que es bastante lío, porque además estas deducciones se aprueban por normativa autonómica. Entonces aquí hay una de dos, o cogerte todas las normativas autonómicas, estudiártelas y mirar qué deducciones cae, o te vas a la de tu comunidad, y en el propio programa Padre muchas veces en la declaración te va a indicar cuáles son esas deducciones. Y luego normalmente hay unos programas de ayuda y unos
unos folletos de ayuda también bastante interesantes, y ahí te vas a la comunidad que te corresponde y empiezas a mirar una por una, y muchas veces pues te puedes llevar alguna alegría, como esta, por ejemplo, de Madrid, donde, oye, por los gastos de escolarización pues puedo tener una deducción que es crédito puro, que es algo que me devuelven si tengo retenciones, que son hasta 900 euros, que nunca vienen mal. Si no lo devuelven antes del verano, pues mira. Pues no, la verdad es que no quiero más noticias de estas, Ignacio, en los próximos consultorios. Miraremos, esperemos que nos den buenas noticias de este tipo. Aunque me temo que no, ¿eh? Parece. Después, yo creo que estamos esperando a que finalicen las elecciones este fin de semana en Andalucía, en Asturias, para esperar a ver qué nos trae el Gobierno, qué medidas. Tener nuestra nueva ley de presupuestos, y luego a partir de ahí, pues yo creo que las medidas no van a ser buenas como esta, en cualquier caso. Bueno, alguna llegará, digo yo. Ignacio Jiménez Macías, asesor fiscal de Bankia, banca privada, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.